Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Jaime Infante de Aragón, primogénito y heredero de Jaime II, salió huyendo tras su boda con Leonor de Castilla para ingresar en religión. Dejaba plantada en el altar a una infanta castellana que técnicamente ella era su esposa y abierto una nueva brecha en las relaciones con Castilla. Empeñado en profesar vida religiosa, renunció al trono y su hermano Alfonso ocupó su lugar como heredero. Alfonso IV, conocido como el Benigno, sería rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña, rey titular de Córcega y conde de Barcelona entre 1327 y 1336. 5 días antes de ceñir la corona se convertiría en viudo. Esta es su historia y la de la mujer que estuvo a su lado en la casa y en la guerra antes de llegar al trono, Teresa de Entenza. Anabel La Peña, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de una mujer magnífica que tuvo la mala suerte de fallecer 5 días antes de convertirse en reina. La verdad es que sí, había desempeñado papeles importantes mientras fue la esposa del heredero, y que te quedes con el saborcillo incumplido de nombrarte reina de Aragón, pero son 5 días precisamente antes los que fallece esta mujer. Bueno, nosotros queremos rendirle homenaje y vamos a comenzar hablando de ella y de su marido Alfonso, que llevaba una vida y tenía su familia y se encontró de la noche a la mañana convertido en heredero de Aragón. Sí, a ver, el infante, su hermano, el primogénito, había montado el escandalazo que montó con su boda, llamémosle fallida, en el sentido de una vida conjunta, una vida conyugal y tal, y de esta manera le llegó el reino a Alfonso, un segundogénito varón, y a esta mujer, Teresa de Entenza, salvo esos 5 días. Como mujer del primogénito estuvo siempre, pero nunca llegó a reina oficialmente. Bueno, nosotros pensamos que fue una mujer magnífica y lo pensaba también Ramón Muntaner, que la retrata así en su crónica. Tuvo por esposa este señor infante en Alfonso una de las más gentiles damas y la más rica que, sin ser de estirpe real allá en España, a saber, la hija del muy noble Engombaldo de Entenza, la que le trajo en dote el condado de Urgel, toda baronía de Antillón y toda la de su padre Engombaldo, cada una de las cuales forma una gran casa o patrimonio. Con que dicho señor fue muy bien casado, puesto que encontró una señora muy noble y muy rica, la cual era además una de las más sabias mujeres del mundo, tanto que de su sabiduría podría hacerse un gran libro, y muy buena cristiana, pues hizo mucho bien durante su vida en honor a Dios. Anabel, llama la atención que Muntaner habla de España aquí. Sí, habla de España porque eso era el concepto geográfico que abarcaba toda la península ibérica, incluido Portugal. Deriva de Hispania, en época romana, pero no es la España que vemos como un único territorio separándolo de Portugal, etcétera. Entonces era el concepto geográfico. La península ibérica equivalía a España o Hispania y demás, pero desde hacía mucho tiempo. Es una herencia del viejo topónimo que le pusieron los romanos. Bueno, pues hecha esta puntualización, vamos a ocuparnos de esta señora muy noble y muy rica, la cual era además una de las más sabias mujeres del mundo, tanto que de su sabiduría podría hacerse un gran libro. Bueno, Teresa era hija de Engombaldo de Entenza, quien había fallecido en 1309, y de Constanza de Antillón. Ambos eran miembros de la más alta nobleza. Alfonso era el segundo hijo del rey, pero Teresa no era Anabel, hija de una familia cualquiera. No, los Entenza, hay 2 familias que destacan, los Entenza y otra de las familias catalanas, los Moncada, son 2 familias de enorme prestigio, de un nivel social y económico, de cargos importantes. Era una familia realmente del grupo más pequeñito de la altísima jerarquía de Cataluña. Bueno, eran dueños de muchas propiedades, acumulaban castillos, villas y señoríos, pero hay uno en concreto que nos interesa y es clave en esta historia: Urgel y su conde Ermengol X. ¿Por qué Urgel va a ser clave en este matrimonio?
Pues va a ser clave porque Urgel todavía no pertenecía oficialmente al mundo de las posesiones de los reinos del nuevo rey Alfonso IV. Es decir, Urgel era un territorio condal entre territorios aragoneses, pero que mantenía su dinastía propia y particular. Entonces se le ocurrió a Armengol X que se casara con una de sus familiares, una de sus descendientes, era sobrina nieta, con la Casa Real de Aragón. Pero para que no desapareciera Urgel, precisamente, se tenía que casar con un segundo, un tercer hijo, de que perteneciera a la familia real, pero no que pudiera llegarse a desgajar Urgel de su rama propiamente dicha. Bueno, pues Ermengol quería para su sobrina nieta un príncipe que le permitiera emparentar con la familia real con todo lo que esto suponía, pero manteniendo la independencia del condado. Y en aquel momento nada hacía pensar que Alfonso, el segundo hijo de los reyes, terminaría siendo rey. Zurita lo cuenta así. Ordenó el conde que si el infante don Alfonso casase con doña Teresa y sucediese en el reino, heredase el condado de Urgel su hijo segundo y tomase el título y armas de los condes de Urgel sin mezclar otras armas. Y sucedió ello así, que el infante don Alfonso sucedió en el reino y quedó señor en este estado el infante don Jaime, su hijo segundo. Y de él sucedieron los condes de Urgel de la Casa Real hasta el conde de Urgel, su nieto, que se perdió por la competencia que tuvo por la sucesión de estos reinos. Y claro, mucho acuerdo, pero aquí también había dineros, más allá del condado había dineros. Sí, a ver, cuando Ermengol X prepara ahí sus disposiciones testamentarias, fija también una especie de cantidad, es decir, casi una compra, por decirlo de alguna manera, la llegada de un dinero importante a la propia dinastía que podría transmitir luego a Teresa o a cualquiera de sus descendientes. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pedía Ermengol. El concierto fue que el rey diese a los testamentarios 115.000 libras para pagar los legados y deudas del conde y para dotar al monasterio de la Orden de Premosté en la villa de Belpuig, que es el vizcondado de Ager, a donde él se mandó sepultar. Pues Teresa, que había nacido en 1301, tenía entonces 13 años y el testamento de su tío abuelo, Ermengol, la convertía en heredera absoluta siempre que se casase con el infante aragonés. Por ser muerto don Álvaro de Cabrera, vizconde de Ager, su hermano, sin dejar hijos y él no tenerlos, y ordenó del estado de esta manera: dejó todas sus villas y lugares del condado con la ciudad de Balaguer a sus testamentarios, para que ellos le vendiesen y cediesen todo el condado de Urgel y el vizcondado de Ager al rey de Aragón, con condición que el infante don Alfonso, su hijo segundo, casase con doña Teresa de Entenza, hija mayor de don Gombal de Entenza y de doña Constanza de Antillón, que era sobrina del conde, hija de doña Leonor de Cabrera, su hermana, y de don Sancho de Antillón, y sucediesen en el condado y en la ciudad de Balaguer. Bueno, pues Anabel, esto es lo que le venía por parte de su tío abuelo, pero su familia, es decir, sus padres, también tenían muchísimas posesiones que Teresa iba a heredar. Sí, además posesiones en todos los reinos, incluidos los que no pertenecían a la corona de Aragón, es decir, menos en Portugal, pensemos en Navarra, pensemos en Castilla, es decir, una familia con una gran extensión, por supuesto, en Aragón, en Cataluña, en Valencia, tenían posesiones por todos los lados. La Casa de Antillón, que eso, por ejemplo, fue dueña de una parte, por ejemplo, de Estadilla y de Alcolea también, pues tenía posesiones en tierras turolenses, era una de las grandes casas. Oye, quiero volver un momento atrás cuando escuchábamos a Zurita diciendo que parte del dinero lo quería para dotar al monasterio de la Orden de Premosté en la villa de Belpuig, en el que se mandó sepultar a Ermengol. Y es que el sepulcro gótico de Ermengol X es una obra clave y importantísima. Hoy está en Nueva York, en los claustros en Nueva York.
Entonces se vendió a principios de siglo, cuando los anticuarios tenían encargos de llevarse todo a Estados Unidos, que carecía de este tipo de elementos. Y yo sé que en estos momentos tiene la idea, si no la materializa todavía, de la reproducción de ese sepulcro de Ermengol X. Bueno, pues era una de esas piezas medievales. Tenía que mostrar en vida y en muerte que era una figura importante, y se traducía siempre en los ataúdes, unas cajas mortuorias notables, y sí, ahí apareció hasta que se vendió. Claro, bueno, si tienen curiosidad y viajan a Nueva York, pueden verlo en los Cloisters. Por cierto, 15.000 pesetas, 15.000 pesetas, nos costará bastante más si se ha reproducido este elemento, y además no será el original, que se produce eso, es decir, pues mira, aquí estaba, era así, etcétera, y hoy hay técnicas maravillosas de volver a crear este tipo de elementos, pero no es el original. No es original. Bueno, pues una vez acordada la boda y la dote y tal como se había dispuesto en el testamento de Ermengol, tras su fallecimiento, las tierras del condado pasaron a manos de su sobrina nieta Teresa de Entenza, al morir Ermengol, conde de Urgel, en Camporrels, en la Ribagorza, en verano de 1314. Y de acuerdo a las indicaciones del rey y a los deseos del conde de Urgel, Alfonso y Teresa se casaron en la catedral de Lérida el día 10 de noviembre de 1314, pocos días antes, después del fallecimiento de Ermengol, el nuevo conde de Urgel. Alfonso, hijo de Jaime II y Blanca de Anjou, había nacido en el mes de enero de 1299 en el transcurso de un viaje de sus padres por tierras napolitanas. Blanca había nacido en 1301 y era apenas 2 años más joven que el novio. Él tenía 15 años, ella 13. Anabel, ellos sí se casan en la catedral de Lérida, frente a lo que contábamos en el capítulo pasado, que sí. Jaime, que en teoría era el heredero, se casa en una iglesia bastante más pequeña, más modesta en Gandesa. Quizá lo lógico en este matrimonio es que se hubieran casado en la SEO de Urgel, pero bueno, Lérida era una posición importante en aquellos momentos, tenía una catedral maravillosa que Felipe V mandó casi destruir, porque metió ahí a las tropas en la guerra entre los Anjou y los Borbones, y bueno, pues nos podemos imaginar esa boda. Venía muy bien, Lérida está mucho más a mano que Urgel propiamente dicho, y allí, bueno, pues celebraron las nupcias, porque tenían que llegar invitados de distintas partes de España, del extranjero, abades, obispos, arzobispos y demás. Bueno, pues los primeros años del joven matrimonio transcurrieron en el castillo de Balaguer, en Lérida. Habitaron el castillo hermoso. ¿Qué podemos contar sobre esta...? A ver, sí, las piezas que van apareciendo nos dan una aljafería, por decirlo así, un palacio musulmán, con los mismos tipos de decoraciones vegetal, de tauriques, de elementos de arabescos y demás. Había sido una población Balaguer que habían tenido sus propios gobernantes musulmanes, y entre Lérida y Balaguer, y bueno, pues se aprovechaban este tipo de palacios, lo mismo que los reyes de Aragón aprovecharon la aljafería construyendo nuevos elementos. El problema está en que la aljafería, gracias a Dios, ha tenido una mayor persistencia, y en el caso de Balaguer lo que tenemos son prácticamente fragmentos pero preciosos del siglo XI, y alguno incluso con restos de policromía, y fue un conjunto taifal realmente notable. Bueno, pues eran jóvenes, tenían piso nuevo, acabaron de casarse y lógicamente empezaron a tener los primeros hijos. El infante Alfonso, que fue el primero, murió cuando apenas tenía 1 año. El segundo hijo, Pedro, un niño sietemesino, del que se dudó si su vida podía prosperar, pero las predicciones fallaron estrepitosamente. Sí, efectivamente, nació sietemesino, no se esperaba, era débil de cuerpo, era bajito, y por eso cambió la decoración del casco y yelmo que llevaba esta monarquía, y se colocó un dragón impresionantemente alto para, por lo menos, no ser más bajitos que otros reyes. Sí. Cuando se piensa siempre en Jaime I, cuando aparece esta decoración, en realidad es de Pedro IV, que insisto que no daba la talla.
es que reinó luego 51 años, es decir, 7 mesino, débil, etcétera, pero bueno, se consolidó y logró sacar su vida adelante. Sí. Bueno, pues muchas veces contamos que las crónicas de la época en ocasiones son como una especie de ola, e igual que el ola va contando cómo van creciendo las familias reales contemporáneas, Jerónimo Zurita nos da algunos detalles sobre cómo fue creciendo la familia de Alfonso de Aragón y su esposa Teresa. En este mismo año que el infante don Jaime renunció a la sucesión del reino, a 5 del mes de septiembre, nació el infante don Alonso, su hermano, un hijo de la infanta doña Teresa de Entenzás, su mujer, en la ciudad de Balaguer, y pariólo a 7 meses, el cual tuvo tal nacimiento que se pensó que no viviera muchas horas, y bautizáronlo luego y llamóse Pedro, y sucedió a su padre en el reino. Y aunque nació tan débil y delicado que no se pensó que viviera, fue muy ardiente y bullicioso, y de gran ingenio y vivez, y muy inclinado a las armas y a las letras, y tan dado al gobierno de su casa y de sus reinos, que en esto se señaló más que príncipe de sus tiempos, y reinó más de 50 años. Pues aún nacerían 5 niños más, porque el matrimonio tuvo un total de 7 hijos. Ramón Montaner hace referencia solo a alguno de ellos, tal vez porque varios murieron muy pequeñitos. Tuvo de esta señora, el señor infante que la sobrevivió, 2 hijos muy agraciados, de los cuales tuvo por nombre el mayor infante en Pedro y el menor infante en Jaime. Y además una hija que es reina de Mallorca, la cual, siendo muy niña, de 5 años de edad, dieron por esposa al señor rey en Jaime de Mallorca. Pues el infante Jaime vino al mundo un año después y para él sería el condado de Urgel, tal y como deseaba el tío abuelo de Teresa, con el fin de preservar la autonomía del condado. De la niña que sería reina de Mallorca, Montaner, Anabel ni siquiera recoge el nombre. Pero sabemos cómo se llamó esta niña. La hermana de Pedro IV se llamó Constanza de Aragón, casó con el rey de Mallorca, con Jaime III, y bueno, en un momento dado casi estuvo a punto de convertirse en primogénita, en heredera de Aragón, porque Pedro IV solo tenía hijas y entonces ella era la primera. Luego no pudo ser y simplemente eso, quiero decir que nacieron varones, el infante Juan y el infante Martín, que ya veremos en su día. Claro, fíjense, esta niña Constanza se prometió, nació en el año 1318, fue prometida en 1325 y el matrimonio se celebraría 11 años más tarde en la ciudad de Perpiñán. Estamos viendo continuamente cómo estos matrimonios se pactan en la cuna y se celebran y se consuman cuando es físicamente posible. Cuando es físicamente, cuando hay posibilidades de que tenga descendencia esa pareja. Y además, fíjate, habla de Perpiñán. Perpiñán pertenecía a los reyes de Mallorca, que era una rama secundaria de la monarquía aragonesa. Entonces, bueno, pues los reyes de Mallorca les gustaba más el sur de Francia que vivir en Mallorca, en la Mallorca de esos momentos, ¿eh? A lo mejor por las comunicaciones, ¿no? Sí, Era más cómodo. Sí, más... Reinas y señoras. Pues a pesar de los continuos embarazos, todos ellos muy seguidos, y como hiciera Blanca de Anjou, Teresa acompañaba a su marido ahí donde fuera. A partir de 1319, después de la renuncia al trono del primogénito real Jaime, el marido de Teresa se convirtió en heredero al trono y por lo tanto el papel de la pareja cambió de forma importante. Cambiaron también sus funciones y escenarios, y aquí, Anabel, tenemos que hablar de la terrible campaña de Cerdeña, conocida como Tumba de Aragoneses. A ver, nos la había concedido Cerdeña hacía mucho tiempo el papado, a cambio, claro, de que renunciáramos a Sicilia. Si recordamos episodios anteriores, nos concedió Córcega y Cerdeña. Córcega fue solo nominal, pero Cerdeña sí nos empeñamos en ello y fue muy tardía y unas expediciones durísimas. Además de eso, la enfermedad se extendía por el campamento, tanto el que sitiaba como por las poblaciones sardas, y realmente fue muy problemática. Y allí estuvieron Alfonso y su mujer. Bueno, Jerónimo Zurita nos da algunas claves de por qué sí quisimos hacernos dueños de Cerdeña, porque una cosa es que el Papa te lo conceda y otra cosa es que tú de verdad puedas llegar a controlar el territorio. Toda aquella parte y región de la isla que estaba hacia el septentrión es áspera y montañosa y tiene diversas playas y puertos, aunque no muy seguros.
pero su fertilidad y abundancia es tanta, y la comodidad de su sitio tan oportuna por la vecindad de Italia, Sicilia, Francia y España, que fue siempre muy frecuentada por todas las naciones de Oriente y Occidente. Bueno, la isla era muy hermosa, pero era muy problemática desde el punto de vista de la salud, porque el agua estaba contaminada, había mosquitos, y la cuestión es que el infante Jaime comenzó a enfermar muy pronto en esta campaña. El infante adoleció de manera que tuvo una muy grave enfermedad sin que pasase día que no tuviese fiebre. Y con él adoleció la infanta y se le murieron todas sus doncellas y fue necesario que se sirviese de las naturales de la isla. Con todo este trabajo y peligro que fue muy grande, nunca el infante quiso salirse del real, aunque se lo aconsejaban los médicos, y estuvo en grande aventura su vida, y los más días, según Montaner dice, se armaba estando con calentura. Anabel, Zurita habla de hasta la mitad del ejército aragonés. Sí, quiero decir que esas enfermedades eran endémicas prácticamente en lo que es la isla y además en una época de un sitio militar y demás, la mortalidad fue realmente muy, muy notable. Más que de combate de guerra, hubo más por enfermedad que por contagios y debilitamiento de las personas que por combate militar en esos momentos. En algunas poblaciones como Iglesias y alguna otra más, fíjate, hasta el punto que se anota que se queda ella sin doncellas y tienen que recurrir a las personas de la isla, con lo cual a mujeres de la isla para que la atendieran. Es decir, la mortandad fue tremenda realmente. Bueno, Zurita llega a hablar de hasta 12.000 personas que murieron en esta campaña que, como bien decíamos al principio, se ha calificado de tumba de aragoneses. Fue tan grande la mortandad que sobrevino en aquel ejército que se afirma haber muerto la mitad de la gente que iba en esta armada, y de los que quedaron ninguno se escapó de dolencia y que no llegase a la muerte, y duró no solamente en el estío y otoño, pero en el invierno, que fue muy lluvioso y frío, y de los muertos se engendró una terrible infección. Teresa estuvo al lado de Alfonso durante los 16 meses que duró la contienda y le cuidó durante su enfermedad, en una imagen que contradice la visión tradicional que tenemos de las operaciones militares medievales. Ella, Anabel, estuvo allí. La crónica de Ramón Montaner cuenta que el futuro Alfonso el Benigno estuvo a punto de fallecer y que hubiera muerto si no fuese por los cuidados de su esposa. Al propio tiempo, el señor infante y toda su hueste sufrieron tantas enfermedades que de ellas murió la mayor parte de su gente. Y dicho señor infante tan enfermo estuvo que llegó a pique de morir, a no ser del gran cuidado que de él tuvo mi señora la infanta, de modo que a Dios y a ella deben agradecer todos la salvación de su vida. Sin embargo, de hallarse tan enfermo el señor infante, jamás quiso ni por médicos ni por otra causa alguna separarse del sitio. Antes, muchas veces, con la fiebre a cuestas, se armaba y hacía combatir. Redujo la villa a tal extremo que se le hubo de entregar. Entonces él, mi señora la infanta y la hueste entraron dentro de la ciudad de Villa de Iglesias. Anabel, ¿cómo termina este horror? ¿Cómo termina la toma de Cerdeña? Pues siempre conspirarán contra nuestra presencia en Cerdeña los territorios de Pisa, de Génova, porque afectaba sus intereses económicos. Pero se mantuvo un cierto poder sobre la isla. Es un dominio muy complicado a lo largo del tiempo y bueno, pues, pero servía para recalar a los barcos de la Corona de Aragón que se asomaban por sus playas, porque está también en una posición muy importante. Lo mismo que cuando hablábamos un día de Sicilia, decíamos, es que es el centro del Mediterráneo. Esta isla está en el centro de la mitad occidental del Mediterráneo. Entonces acabamos teniendo Sicilia con problemas, pero la tuvimos. Bueno, fue gracias a la batalla de Leucocisterna entre las copas pisanas y las aragonesas. Finalmente la ciudad se rindió el 7 de febrero de 1324. Teresa estuvo ahí cuidando a su marido, pero hizo otra cosa importantísima, y es mantener correspondencia con Jaime II. ¿Qué sabemos de estas cartas? Bueno, pues la verdad es que la atendió bien al marido y era una mujer que parece ser lista. Había por ahí una persona, otro hijo de Jaime, que, bueno,
impedía la declaración si este hermano Alfonso, el futuro rey, fallecía y tal, conspiraba para hacerse. Al fin y al cabo es un reino, un estatus y demás. Entonces tuvo que controlarse esas peticiones del infante Pedro para que al final acabara, y además ahí tuvo un papel muy importante la mujer de Elisenda de Moncada. Elisenda de Moncada, efectivamente, ya casi no me salía el nombre. Oye, esto llama la atención porque, fíjate, a mí me da la sensación que siendo Teresa y Elisenda ambas nobles, pero no hijas de reyes, a lo mejor pudo haber entre ellas una conexión. Sí, a ver, Elisenda es una mujer que defendía a ultranza la futura monarquía de Pedro IV, su derecho. Además, es que la opinión de Elisenda, a pesar de ser ya una viuda, se respetaba bastante. Entonces el infante Pedro no logró hacerse con el reino de Aragón, pero había esas disensiones y demás. Se apostó por el infante Pedro y ese Pedro será nuestro Pedro IV. Bueno, ya saben lo que nos pasa en la historia de Aragón, que como los nombres se repiten, a veces nos perdemos un poco. Aquí tenemos dos Pedros distintos. Tenemos por un lado Pedro, que es el hermano de Alfonso, que acaba de terminar la batalla de Luco Cisterna y que puso fin a una guerra, pero un frente nuevo se abría en casa. ¿Por qué vuelve corriendo Alfonso y Teresa desde la isla de Cerdeña hasta Aragón? Por motivo de su hermano pequeño, Pedro. Sí. Una de las principales causas por qué el infante don Alonso apresuró su partida de la isla de Cerdeña fue porque le avisaron de Cataluña que el infante don Pedro, su hermano, trataba que se declarase que en caso que el infante don Alonso muriese en vida del rey su padre, le competía en la sucesión del reino, que debía ser preferido a sus sobrinos, hijos del infante don Alonso, como más propicio al rey su padre. Este es el infante Pedro el malo, el que mientras su hermano está luchando en Cerdeña, está conspirando para que su padre le nombre heredero. Y tenemos otro infante Pedro que será el bueno, el que luego escribirá su crónica, que es el hijo de Alfonso y de Teresa. El infante don Alonso suplicó al rey que dejase aquello en su vida declarado y que don Pedro, su hijo primogénito, fuese jurado por legítimo sucesor en estos reinos. Estuvo el rey muy dudoso en esto, y fue bien menester que la reina doña Elisenda de Moncada intercediese con él para que lo tuviese por bien, por importunación de la infanta doña Teresa, mujer del infante don Alonso. Bueno, pues finalmente el rey Jaime II decidió aceptar la petición de su hijo y designar a su nieto como sucesor de su padre, y así se juró en las Cortes. Finalmente el rey, considerando lo que importaba evitar que después de su muerte no hubiese alguna diferencia en lo de la sucesión, condescendió a complacer al infante don Alonso, su hijo, y en estas Cortes pidió que el infante don Pedro, su nieto, que era de 5 años, fuese jurado por primogénito. Sí, se le había jurado. Es que una proclamación de heredero y demás conllevaba un reconocimiento público. Los nobles tenían que prestar obediencia, fidelidad, la Iglesia también tenía que entregar su reconocimiento y claro, o sea, si hay varios candidatos, pero acabamos de hablar de ese infante Pedro que quiere optar a la sucesión, pero claro, desde Ramiro I habíamos creado una línea dinástica que venía muy clara. Entonces, siempre el primogénito de matrimonio legítimo, y de ahí los hijos que se tuviera ese matrimonio, para mantener la línea, llamémosle patriarcal, y entonces este era saltarse el infante Pedro lo que había sido tradicional. Absolutamente nunca fue bien acogido este tema de los cambios testamentarios. Es que está muy feo, ¿no? Que esté tu hermano ahí peleando en Cerdeña y tú mientras en la corte conspirando para que te conviertan en heredero. Está francamente feo.
Pues Alfonso, que reinó como Alfonso IV entre 1327 y 1336, pasaría a la historia como el Benigno, un apodo derivado de su carácter pacífico, religioso, bondadoso, pero también, Anabel, de su mala salud, porque este pobre hombre tenía todo. Pilló todas las enfermedades posibles. Por un lado fue paludismo, por otro lado disentería, es decir, quedó tremendamente debilitado en algunos momentos. Yo creo que por lo como actuó en los últimos momentos, casi se puede decir que deliraba. Cuando se metía en aquellos viajes, por ejemplo, pensemos por ejemplo Barcelona-Zaragoza, pasando por Lérida, teniendo que hacer ceremonias y tal, es que los caminos, entre que no eran muy buenos y lo lento que pues se podía hacer, tenía que ser parar cada pocas horas, descansar, claro, así el viaje se eternizaba en aquellos momentos porque era muy delicada la figura del rey. Claro. Bueno, tenemos una carta que le escribía a su yerno Jaime III de Mallorca, en la que le cuenta que debía descansar continuamente, que cuando viajaba solo podía recorrer 1 o como máximo 2 leguas al día, esto es entre 5 y 10 kilómetros en una jornada, que no era a pie sino a caballo, o tal vez en carro. Tras cada viaje los médicos le aconsejaban un reposo absoluto y que no saliese de su habitación hasta pasados por lo menos 2 o más meses. Pero claro, una cosa no quita la otra y a pesar de esta mala salud, Teresa y Alfonso siguieron engendrando hijos y tal y como había ocurrido con su suegra Blanca de Anjou, Teresa de Entenza falleció en el parto de su último hijo Sancho, que tampoco sobrevivió. Falleció un 28 de octubre de 1327 en la ciudad de Zaragoza. El rey Jaime II el 2 de noviembre de ese mismo año. Teresa no llegó a ser reina de Aragón, Valencia y condesa de Barcelona por solo 5 días. Esposa y madre de reyes, el destino le impidió reinar. Jerónimo Zurita lo cuenta así. Adiós plugo que la mencionada señora infanta, esposa del referido señor infante en Alfonso, falleciese en la ciudad de Zaragoza el último martes de octubre del año 1327 y fue enterrada el día siguiente, que era la fiesta de los bienaventurados apóstoles San Simón y San Judas, en la iglesia de los frailes menores de dicha ciudad. Dios por su merced haya recibido su alma, así como es de esperar de tan bendita y santa señora, la que fue beatificada y recibió la extrema unción después de haberse confesado muchas veces, como era muy católica y grata a Dios y al mundo. Por esto la quiso Dios niña y joven en su reino, y en la ciudad de Zaragoza hubo por su muerte gran llanto y duelo. De este modo acabó sus días en servicio de Dios, conforme le plugó a él disponer. Y hay un documento de la Real Cancillería fechada el 5 de noviembre de 1327 en el que se comunica: Infante Alfonso, primogénito del ilustrísimo señor del rey de Aragón, que fue procurador general y conde de Urgel a sus fieles y honestos hombres y a la Universidad de Montblanc, salud y gracia. La ínclita infanta Teresa, nuestra querida esposa, ha sufrido recientemente fiebre continua durante varios días, durante los cuales se puso de parto, por lo cual dio a luz a un hijo que, habiendo recibido el santo bautismo, expiró 3 días después. Luego, de esta misma fiebre, la infanta falleció al 7º día del parto. Pues Anabel, como su suegra, como Blanca de Anjou. Sí, la verdad es que había tenido 6 o 7 hijos esta mujer, Teresa, y bueno, la Blanca es que la agotó el marido, entonces con tantos hijos. Pero si la salud no está bien, si se te muere el crío a los 3 días de haber nacido, es posible que además la pillara el cuerpo, tanto espiritualmente como su cabeza, como físicamente, sin fuerzas de ningún tipo, y bueno, pues falleció en esta ciudad de Zaragoza. Teresa fue enterrada en el conocido como convento de los frailes menores de Zaragoza, en el monasterio de San Francisco, en el solar que hoy ocupa la Diputación Provincial, junto a los restos de 2 de sus hijos, la infanta Isabel y el infante Sancho, que falleció a los pocos días de nacer. Horas después fallecía también su suegro, Jaime II, en la ciudad de Barcelona. Anabel, vamos a volver sobre este convento de los frailes menores, porque fue Panteón de Reyes de Aragón. Sí, nos lo destrozaron los franceses porque quedaba fuera de las murallas, es decir, estamos hablando de la Diputación, nos destrozaron con los bombazos y demás de las guerras napoleónicas, pero se mandó a enterrar aquí. Además, en esa época la preferencia habitual
habitual eran los monasterios de frailes, que podríamos decir eso, menores, franciscanos, dominicos, etcétera. Los frailes predicadores eran los principales, y se sabe perfectamente cómo era su féretro, su conjunto, que hoy en día no ha quedado nada, pero se le encargó al mejor artista de aquella época, ¿eh? Tras la muerte de Teresa y de Jaime II, ya en 1328, su viudo se coronaba con una enorme solemnidad como rey de Aragón, con el nombre de Alfonso IV, en la Catedral de Zaragoza, y a pocos metros de donde se ubicaría el sepulcro de quien había sido su esposa. ¿Cómo sería esta ceremonia de coronación? Pues hombre, me imagino que de una enorme tristeza. Se te muere tu mujer 5 días antes, se te muere tu padre, con lo cual empiezas a ser rey 5 días después. Estás enfermo. Estás enfermo, agotado absolutamente. Y bueno, pues las fiestas que se hacían por la coronación eran extenuantes absolutamente. Por lo tanto, tenía que estar cansado este hombre de todos los sucesos emocionales y bueno, de la situación que estaba viviendo. Si alguien, claro, como nos ha quedado el sepulcro de Teresa de Entenza, nos compensa un poquito que podamos acercarnos a la capilla de San Miguel en la sede de Zaragoza, la parroquieta que aquí llamamos, y en la parroquieta vean el sepulcro de Moragués, de Pedro de Moragués, que deja una obra cumbre con el sepulcro que hoy en día se conserva de un arzobispo de Zaragoza. Es de una delicadeza, de una calidad, pasa por ser el mejor escultor que tuvimos en la Corona de Aragón en esa primera mitad del siglo XIV. Pues ahí tienen una propuesta para que pasen a verlo y se puedan hacer una idea de cómo pudo haber sido este sepulcro de Teresa. Pues poco tiempo después, el ya rey Alfonso IV decidía nada menos que lavar la afrenta hecha años atrás por su hermano a Leonor de Castilla al abandonarla, y contraería matrimonio con la infanta castellana, una mujer que en nada se parecía a la afable Teresa y que ocasionó problemas a su marido, a sus hijastros y a los territorios de la Corona de Aragón. Pero esta es una historia complicadísima, llena de acción y violencia, que les contaremos en el próximo capítulo de Reinas, Damas y Señoras. Reinas y señoras.